Él se detuvo en la carretera para orinar, pero encontró una nota cubierta de sangre. Y en ese momento, sin saberlo, pisó directo el acelerador hacia una bronca que no era suya, pero que le iba a cambiar la vida para siempre. Una noche cualquiera, un camino solitario y una decisión que ningún chingón de la mula se espera tomar. El rugido del motor viejo era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Jorge Brocador Lima mantenía la mirada fija en la cinta negra de asfalto que se extendía interminable frente a su mula. Una Scania 112 con más años que muchos camioneros nuevos, pero aún igual de terca que su dueño. El aire dentro de la cabina olía a café rancio y sudor seco, ese aroma que se mezcla con los kilómetros, con la memoria. En la radio, solo estática. La señal se había ido hacía rato, y con ella, la voz de la locutora que por un instante le había hecho olvidar el vacío. Un trueno lejano cortó la oscuridad. No había lluvia, pero el cielo amenazaba con romperse. Jorge frunció el ceño. No le gustaban las tormentas en esa zona, menos de noche. «Órale, ya casi llegamos a Montesanto», murmuró, no para nadie más que para sí mismo. Pasó junto a un pequeño altar al borde del camino. Una cruz blanca clavada en la tierra, adornada con flores de plástico y una virgen descolorida. Jorge soltó un resoplido por la nariz. Cada ruta tenía su historia, su fantasma. Él ya había visto suficientes. Kilómetros más adelante, la mula comenzó a toser. Una vibración irregular sacudió el volante. Jorge maldijo entre dientes, bajó la velocidad y buscó con la mirada un sitio donde orillarse. El motor no fallaba seguido, pero cuando lo hacía, era como si le estuviera gritando algo. «No empieces con tus chingaderas ahora, vieja», dijo, golpeando suavemente el tablero. Encontró un claro junto a la carretera, apenas iluminado por los faros. Detuvo el camión, apagó el motor y descendió. El aire afuera era espeso, cargado de tierra y humedad. A lo lejos se escuchaba el chirrido de un grillo solitario y el zumbido grave de un generador viejo. Se estiró la espalda, crujieron los huesos. Después caminó unos pasos hacia el monte para orinar con una linterna pequeña en la mano. Cada crujido de las hojas secas bajo sus botas le recordaba lo solo que estaba. Y justo cuando empezó a aliviarse, la linterna alumbró algo que no debía estar ahí. Una hoja de papel, arrugada, sucia y manchada con algo oscuro que no era tierra. Jorge se guardó la linterna entre los dientes, se agachó y la tomó con 2 dedos, como si le quemara. La extendió con cuidado. «Ayúdame, estoy cerca. Él regresa pronto». Las letras estaban trazadas a toda prisa, torcidas. La tinta parecía mezclada con sangre. El viento sopló fuerte por un segundo, arrastrando polvo y hojas secas, como si la tierra hubiera escuchado lo que él acababa de leer. Jorge dio un paso atrás, miró a su alrededor, nada. Solo oscuridad y monte cerrado. Caminó de regreso al camión, pero no subió. Apoyó una mano sobre el metal caliente de la puerta. Su respiración se volvió más pesada. «¿Qué carajos es esto?». Volvió a mirar el papel. No había firma, no había dirección, solo esa súplica muda. Alguien estaba cerca. Alguien pedía ayuda. Un pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Y si fuera su hija? Si aún viviera, querría que alguien como él ignorara ese llamado. Dentro del camión, el radio chisporroteó, como si algo quisiera hablar, pero no supiera cómo. Jorge alzó la vista al cielo, que comenzaba a rasgarse con relámpagos lejanos. Tragó saliva, y sin pensarlo más, volvió al monte, linterna en mano, corazón en guerra. El camino, esta vez, no lo llevaba a ninguna entrega, lo llevaba directo al miedo. El sol caía lento sobre los techos de lámina y las palmeras quietas de Feira de Santana. El calor seguía pegando duro, aunque ya eran casi las 6.
En el galpón de carga, Jorge Brocador Lima sudaba la gota gorda mientras supervisaba cómo subían las cajas de mango, papaya y melón al camión. La fruta venía directo de pequeños agricultores de la zona, y él era uno de los pocos que aún se echaban ese compromiso al hombro. ¡Ey, con cuidado con esas papayas, compadre!, gritó al ayudante que apilaba sin mirar. El joven le hizo un gesto con la mano, como diciendo ya, y siguió trabajando. Jorge se limpió la frente con el dorso de la mano. Su camisa de mezclilla estaba empapada, y el aire olía a fruta madura, a madera caliente y a diésel. Todo se sentía familiar, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero sí había pasado, y se le notaba en los ojos. ¿Todavía jalas por esas rutas del norte, Brocador?, preguntó una voz detrás de él. Era Silvio, otro camionero, más joven, con una sonrisa de esas que uno no sabe si confiar o no. Se acercó con una botella de agua en la mano. ¿Dónde más? Los grandes ya se chingaron las rutas buenas, respondió Jorge con un tono seco pero sin mala leche. Hay una nueva por el lado de Montesanto, menos tránsito, pero dicen que es solitaria, bien solita. No hay ni señal en el cel. Jorge lo miró de reojo. ¿Y eso es bueno o malo? Silvio se encogió de hombros. Depende de lo que andes cargando o huyendo. Ambos se rieron, pero solo uno lo hizo de verdad. Yo no huyo de nada, dijo Jorge, dándole la espalda para revisar las últimas cajas. Pero mientras lo decía, una imagen le cruzó la mente sin permiso. El rostro de Lucia, su esposa, sonriendo bajo la lluvia el día que le prometió que no iba a vivir pegado al volante toda la vida. La promesa que nunca cumplió. Sacudió la cabeza, como espantando un mosquito, y se enfocó en asegurar las correas del remolque. ¿Vas solo otra vez?, preguntó Silvio. Siempre. El joven asintió con una expresión que no supo si era respeto o lástima. Jorge se subió a la mula, revisó los espejos y antes de encender el motor, miró una foto pegada al tablero. Una niña de cabello rizado, unos 6 años, montada en su hombro. Ana Clara, su hija, la que se llevó el destino sin avisar. Silvio le tocó la bocina al pasar y Jorge respondió con un breve gesto de la mano. El sol se estaba escondiendo detrás de las colinas, tiñendo todo de un naranja melancólico. Encendió el motor, el rugido le devolvió el control. Salió del galpón despacio, tomando la ruta que nadie quería, la de Montesanto, la que Silvio había mencionado, no por valentía, sino porque ya no le quedaba nada que perder. Y mientras el paisaje cambiaba, mientras los árboles se volvían más escasos, y la señal del celular desaparecía de la pantalla. Jorge no lo sabía, pero ya había alguien que lo esperaba entre el monte, con un papel en la mano y sangre en los dedos. La noche había caído como una manta pesada sobre la carretera. Ni una sola luz a lo lejos, ni un rancho, ni una moto perdida. Solo el sonido del viento arrastrando polvo y el motor caliente de la mula apagándose poco a poco. Jorge llevaba horas manejando sin parar y el café ya no hacía efecto. El cansancio le mordía los ojos. Necesitaba estirar las piernas, respirar un poco y de paso orinar antes de que la vejiga le reventara. Orilló el camión en un tramo donde el monte se abría como si algo hubiera limpiado la vegetación a la fuerza. No había señal, no había nada. Solo silencio de esos que pesan. Bajó de la cabina. El aire nocturno le pegó en la cara, húmedo y espeso como si fuera a llover, pero sin una sola gota en el cielo. «Pinche ruta rara», murmuró mientras avanzaba unos pasos hacia la oscuridad. El monte olía a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. El piso crujía bajo sus botas, y cada crujido parecía contestarle a su propio cuerpo cansado. Cuando terminó de aliviarse, levantó la linterna para volver al camión, y ahí fue cuando lo vio. Un pedazo de papel, medio enterrado bajo las hojas secas, como si alguien lo hubiera dejado caer huyendo o escondiendo algo. «¿Qué es esto?», susurró acercándose. No quería tocarlo, pero algo lo empujó, una sensación que no supo de dónde venía.
Levantó el papel con 2 dedos, lo abrió despacio, y el estómago se le hizo nudo. Una mancha oscura corría por la esquina del papel. No era tierra, olía metálico, espeso, sangre. No quedaba duda. El mensaje estaba escrito a toda prisa, como arañado sobre el papel. «Ayúdame, estoy cerca». Él regresa pronto. Jorge sintió un escalofrío que le subió por la espalda, como si alguien le hubiera tocado el hombro. Miró alrededor. No se escuchaba nada, pero ese silencio no era normal. Era un silencio tenso, como cuando el monte calla porque algo está mal. Guardó el papel en el bolsillo, respiró hondo y dio unos pasos más hacia el monte, levantando la linterna. La luz se movía entre los árboles y el pasto alto, revelando sombras que parecían moverse si uno parpadeaba demasiado. «Si esto es una pinche broma, no tiene ni madre de gracia», dijo, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero su propio corazón lo desmentía. Iba acelerado como si conociera una verdad que él todavía no alcanzaba. Un ruido seco resonó detrás de unos arbustos. Jorge giró la linterna de golpe. «¿Hay alguien ahí?», levantó la voz, firme pero con un filo de nervios que le raspaba la garganta. Nadie contestó. El ruido se repitió. Algo pequeño, o algo que quería parecer pequeño. Jorge retrocedió. Pensó en subir al camión, arrancar y seguir su camino como si nada. No era su bronca. Él solo estaba ahí por necesidad, no para meterse en los asuntos de nadie. Pero entonces recordó la frase en el papel: «Ayúdame». Y algo dentro de él se apretó, como si esa palabra hubiera tocado una herida que nunca terminó de cerrar. Pensó en su hija, en cómo habría querido que alguien la ayudara si alguna vez hubiera estado en peligro. El pensamiento le atravesó el pecho como un cuchillo. «Chingado», resopló frustrado consigo mismo. Caminó un poco más hacia el monte. No mucho, solo unos metros. Lo suficiente para darse cuenta de que el ruido no venía de un animal. Era algo más pesado, algo que intentaba no hacerse notar. Y entonces, otro sonido, un susurro o un sollozo, lejano, pero humano. Jorge se detuvo en seco. El corazón se le subió a la garganta. No estaba imaginando cosas. Alguien estaba ahí, alguien vivo, alguien que tal vez había dejado esa nota. «Si necesitas ayuda, di algo», llamó, tratando de mantener la voz firme. Nada. Silencio otra vez. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio que escondía algo. Algo que respiraba. Algo que esperaba. Jorge sintió el aire cambiar. Una tormenta se acercaba. Y él, sin quererlo, ya estaba metido en medio de algo que iba mucho más allá de una simple parada en la carretera. Dio un último vistazo al monte oscuro y supo que, pasara lo que pasara, no podría irse sin descubrir quién había escrito esa nota y por qué estaba cubierta de sangre. Jorge volvió al camión, pero no subió. Se quedó de pie al lado de la puerta, con la mirada clavada en la nada, apretando el papel con fuerza en el bolsillo. La linterna colgaba de su mano, temblando apenas con el pulso acelerado. Podía subirse, encender la mula y largarse. Pretender que no vio nada, que no escuchó ese susurro en el monte. Nadie lo culparía. Ni siquiera sabía si de verdad había alguien. Podía ser un loco, un ladrón, una trampa, pero también podía ser alguien pidiendo ayuda de verdad. Y esa idea, esa pinche idea no lo soltaba. Se sacó la gorra, se pasó la mano por la cara sudada y volvió la vista hacia el monte. «Chingao, brocador, ¿por qué tú?», murmuró con un tono entre resignado y rabioso. Respiró hondo, 2 veces, como quien se lanza a una carretera sin frenos. Y se adentró otra vez en el monte. La linterna iluminaba un sendero irregular entre la maleza. No era un camino hecho, pero alguien había pasado por ahí. Las ramas estaban rotas, las hojas pisadas. Había una dirección clara, como si algo o alguien hubiera corrido por ahí. Jorge seguía los rastros en silencio, atento a cada sonido.
a cada sombra que se movía. Unos 10 metros adentro, algo brilló bajo la luz. Se agachó y lo recogió. Era un celular. La pantalla estaba rota, pero seguía encendida. Solo mostraba la hora, 21:47, sin señal, sin batería. Cayó muerta en su mano segundos después. Siguió avanzando. Unos pasos más adelante tropezó con algo blando, se detuvo en seco, apuntó con la linterna y su estómago se revolvió. Era una mochila, rosa, desgastada, con un llavero en forma de corazón colgando del cierre. La levantó con cuidado como si fuera una bomba. La abrió lentamente. Dentro había una botella de agua medio vacía, una muda de ropa enrollada, un cepillo de dientes y un cuaderno pequeño con dibujos hechos a lápiz. Flores, ojos, nombres. Jorge sintió un nudo en el pecho. Eso no era de un vagabundo, ni de un maleante. Era de una mujer, o peor aún, de una niña. Miró alrededor como esperando verla salir de algún rincón, correr hacia él, pero no había nadie. Solo más monte, más oscuridad. Apretó la mochila contra el pecho, como si de pronto cargara con algo más que objetos. Cargaba con una vida, y entonces ahí mismo, en medio del silencio, lo decidió. No iba a irse, no esa noche, no sin saber qué había pasado. Volvió al camión, guardó la mochila en la cabina y tomó una lámpara más grande. También un machete viejo que llevaba por costumbre detrás del asiento. Ya no era cuestión de curiosidad, era una misión. Porque si alguien había escrito esa nota, si alguien había dejado esa mochila, significaba que alguien seguía ahí, esperando. Y Jorge Lima, alias Brocador, ya no estaba dispuesto a seguir ignorando los llamados de la vida, aunque lo metieran en una bronca de las buenas, aunque no saliera entero. Jorge llevaba casi 20 minutos monte adentro. La linterna grande alumbraba en círculos y el machete rozaba los matorrales con cada paso. El aire olía a humedad estancada, a hojas podridas. No había luna ni estrellas. Solo ese silencio pegajoso que grita cosas que nadie quiere oír. De pronto, lo vio, un claro entre los árboles. Al fondo, una estructura de cemento sin terminar, como una casa abandonada a medio construir. Bloques apilados, techo a medias, ventanales sin vidrios. La linterna apenas alcanzaba a iluminar los bordes de la entrada. Jorge sintió el cuerpo apretarse, el corazón palpitando lento pero con fuerza. Algo ahí dentro lo estaba esperando. Avanzó con sigilo, pisando con cuidado, la linterna al frente, el machete firme en la otra mano. Adentro, todo estaba en penumbra. Había basura vieja, botellas vacías, colchones podridos en el suelo. Y entonces la escuchó, un gemido suave, como de alguien que intenta no llorar. Vino desde el fondo, cerca de una pared descascarada. ¿Hola?, preguntó Jorge, su voz grave rompiendo el silencio. El gemido se detuvo. Luego, un susurro. ¿Quién eres? La linterna buscó la voz y la encontró. En el rincón, atada de pies y manos con un lazo viejo, una chica joven, delgada, con la cara sucia y los ojos tan grandes que parecían dos gritos en silencio. Tenía los labios partidos, el cabello revuelto, la ropa rasgada. Jorge bajó el machete, pero no la linterna. Tranquila, no voy a hacerte daño. Me llamo Jorge. Soy camionero, dijo acercándose despacio. ¿Él te mandó?, preguntó ella, con un hilo de voz lleno de miedo. No, mija, nadie me mandó. Encontré tu nota y tu mochila. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Se rompió ahí mismo. Empezó a temblar. No me dejes aquí, por favor, no me dejes. Jorge sintió como algo dentro de él se quebraba. Esa súplica no venía de la garganta, venía del alma. Se arrodilló junto a ella y con manos firmes pero suaves empezó a cortar las cuerdas. Ya pasó, ya estás conmigo, vamos a sacarte de aquí. Va a volver. Él siempre vuelve de noche. Pues si vuelve, se va a topar conmigo primero. Órale, aguanta tantito. Las cuerdas cayeron al piso. Jorge la ayudó a incorporarse.
La chica apenas podía mantenerse en pie. Se llamaba Daniela, tenía 26 años y llevaba 3 días encerrada ahí. Lo dijo sin llorar, como si ya no le quedaran lágrimas. ¿Puedes caminar? No sé, pero voy a intentarlo. Jorge le pasó el brazo por los hombros y ella se aferró a él con una fuerza que no era física, sino desesperada, como si se estuviera sujetando al último pedazo de mundo que no se había podrido. Salieron de la casa como 2 sombras arrastrándose entre los árboles. El monte se sentía más denso, más callado, como si todo estuviera conteniendo la respiración. ¿Quién hizo esto? Daniela. Ella tardó en responder. No sé cómo se llama, solo sé que le dicen el cazador. Jorge no dijo nada, pero su mandíbula se apretó como si fuera a tronar. Caminó más rápido. Ya no había dudas. Esto era una cacería, y él acababa de sacar a la presa de la trampa. La cabina del camión olía a miedo y sudor frío. Jorge ayudó a Daniela a recostarse en el asiento del copiloto. Le pasó una cobija vieja que tenía enrollada tras el respaldo y una botella de agua tibia. Ella bebió despacio, temblorosa, con la mirada fija en la nada, como si lo que había vivido aún la estuviera jalando de los tobillos. Jorge se quedó en silencio, manejando con una mano y con la otra atento al machete a su lado. La carretera estaba vacía y eso lo ponía más tenso todavía. No había luces detrás ni delante, solo el rugido de la mula tragándose la noche. ¿Cómo fue que acabaste allá?, preguntó, sin voltearla a ver. Daniela dudó. Luego tragó saliva y empezó a hablar con voz baja, como si le costara sacar cada palabra. Estaba en una gasolinera, rumbo a Juazeiro. Iba a ver a mi mamá. Llevaba meses sin verla. El camión que me dejó ahí se fue de largo. No tenía señal, ni dinero. Me senté a esperar que alguien pasara. Hizo una pausa. Entonces se detuvo una troca blanca. El conductor se veía amable. Un señor como de 50. Me ofreció aventón. Dijo que conocía bien la zona, que no me preocupara. Jorge apretó el volante. ¿Y? Todo iba normal. Me preguntó cosas, mi nombre, a dónde iba, pero luego se desvió del camino. Dijo que era atajo, y yo le creí. Se le quebró la voz. Jorge bajó un poco la velocidad, como si cada palabra que decía ella le pesara también a la mula. ¿Qué hizo? Paró en un tramo sin luz, apagó el motor y me dijo que bajara, que si gritaba, me mataba. Me ató las manos. Tenía todo planeado. Me llevó a esa casa y ahí me dejó. A veces regresaba, me daba agua, comida, pero me hablaba como si fuera suya, como si me conociera. Me decía que nadie me iba a encontrar. Jorge guardó silencio unos segundos. ¿Lo viste bien? No. Siempre traía una gorra y un pañuelo en la cara, pero tenía una cicatriz en el cuello, larga, como si lo hubieran cortado. Eso lo anotó Jorge en la cabeza de inmediato. Esa clase de detalle no se olvida, pero lo que vino después le heló la sangre. En la pared de esa casa había nombres escritos, de otras mujeres, algunos tachados, otros con fechas. Creo que yo era la siguiente. Jorge soltó un suspiro cargado. No sabía si de rabia, tristeza o impotencia, tal vez de todo junto. ¿Habías oído hablar de él antes? Daniela asintió despacio. Sí, allá en el pueblo se habla de él como una leyenda. Lo llaman el cazador. Dicen que aparece en las rutas menos transitadas, que ofrece ayuda, comida, trabajo, y luego desaparecen las mujeres. Nadie tiene pruebas, solo historias, todas parecidas. Y ninguna con final feliz, remató Jorge con la voz rasposa. Ella lo miró de reojo, con lágrimas contenidas. ¿Tú crees que nos esté siguiendo? Jorge no respondió de inmediato. Revisó los espejos, todo oscuro, pero la sensación en el pecho seguía ahí, como si alguien lo respirara desde lejos. No lo sé, Daniela, pero si lo está, va a tener que alcanzarnos primero. Ella se acomodó, cerró los ojos apenas unos segundos. Jorge la miró, tan frágil y al mismo tiempo tan viva.
Su mirada volvió a la carretera. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo manejaba por una entrega, manejaba por algo que todavía no entendía, pero que ya no podía soltar. El amanecer apenas asomaba en el horizonte cuando Jorge paró en un tramo de terracería a un lado de la carretera. El motor de la mula zumbaba abajo y el cielo empezaba a pintar el monte con ese gris azulado que avisa que ya va a clarear. Daniela dormía acurrucada en el asiento, envuelta en una cobija, con la cara serena, pero la respiración entrecortada. Soñaba mal, se notaba. Jorge bajó del camión para estirar las piernas y pensar. No podía seguir así. Tenía que llevarla a la policía, a un hospital, algo, pero no confiaba en cualquiera. No después de lo que Daniela le había contado. Sacó un cigarro del bolsillo de la camisa, lo encendió y se apoyó contra la defensa delantera. El silencio de esa hora siempre le había gustado, pero hoy se sentía raro, como si algo lo espiara desde lejos. Y entonces se escuchó el motor de una moto. Jorge se enderezó. La silueta se acercaba por el camino de tierra. Un tipo en una motocicleta vieja, de esas con luces opacas y escape ruidoso, vestido con camisa de manga larga y chaleco reflectante. Llevaba gorra y unas gafas oscuras que no se quitaban ni con la poca luz del alba. «¿Qué onda, paisano?», gritó el hombre al bajarse. «¿Todo bien por aquí?» «Todo chido», respondió Jorge, bajando un poco la voz, apagando el cigarro con la suela. El tipo se acercó despacio, observando con ojos ocultos el camión, la zona, todo. «No es común ver mulas por aquí tan temprano. ¿Vas de paso?» «Sí, vengo de feira. Me adelanté para evitar el calor del día». «Órale, ¿y solo tú?» Esa pregunta hizo que Jorge tragara saliva. Mantuvo la mirada firme. «Siempre ando solo. Me gusta la paz». El hombre asintió lento, mirando de reojo hacia la cabina. «Soy Mario. Patrullo estas zonas desde que me retiré de la policía. Ya sabrás cómo está la cosa. Hay que estar atentos». «Sí, he escuchado cosas. Pura gente loca suelta. Y perdida también», dijo Mario como lanzando la frase a propósito. «Hace unos días desapareció una muchacha por acá, joven. Nadie la ha visto desde entonces». Jorge sintió cómo le subía un calor al pecho. Controló el impulso de mirar hacia la cabina. «Qué bronca, carnal. Ojalá la encuentren. Aunque si se metió en el monte sola. ¿Tú no has visto nada raro por la ruta? ¿Nadie pidiendo aventón? ¿Una chica sola, quizás?» Jorge negó con la cabeza. «Nel, pura carretera vacía desde ayer». Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Mario observaba el camión con una atención que ponía los pelos de punta. Caminó hacia un costado, como si inspeccionara sin decirlo. Jorge apretó los dientes. «¿Y tú patrullas solo o con alguien?», preguntó, intentando desviar la atención. «Solo. Ya nadie quiere vigilar estas zonas. Dicen que están malditas». Rió, pero no era una risa auténtica. «¿Malditas?» «Sí, hay quienes dicen que aquí desaparece la gente, que hay un hombre, uno que caza, pero yo no creo en cuentos. A la gente hay que ponerle cara y nombre, ¿no?». Jorge forzó una sonrisa. «Eso dicen». Mario volvió al frente del camión. «Bueno, paisano, me sigo, pero si ves algo raro, algo que no cuadre, ya sabes, no dudes en reportarlo». «Claro, órale, cuídate. Tú también». Mario subió a su moto, dio media vuelta y se alejó despacio, no sin antes lanzar una última mirada hacia la cabina. Jorge no respiró hasta que el ruido del motor se perdió en la distancia. Subió al camión, cerró la puerta con suavidad. Daniela lo miraba. Estaba despierta y en sus ojos había algo más fuerte que el miedo. «Era él. ¿Estás segura?», susurró Jorge. «Sí. Ese es el que me llevó. Ese es el cazador». La mula avanzaba firme por el asfalto agrietado, mientras el sol se filtraba entre las ramas secas que cubrían la carretera. El calor empezaba a pegar con ganas, pero dentro de la cabina el aire estaba tenso, espeso, lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta.
Jorge tenía una mano en el volante y la otra colgando del apoyabrazos. No soltaba palabra desde que Mario desapareció entre la curva. Seguía dándole vueltas a esa mirada, a la forma en que se paseó alrededor del camión, como si ya supiera lo que buscaba. Daniela, aún envuelta en la cobija, lo miraba de reojo. No tenía maquillaje ni fuerza, pero sus ojos hablaban más que cualquier grito. «¿Por qué me ayudaste?», soltó de pronto. Jorge tardó en contestar. No porque no supiera, sino porque no quería decirlo. «No sé, tal vez porque ya estoy harto de ver a la gente mirar para el otro lado». Ella bajó la vista, como si eso doliera más que la pregunta. «Pensé que nadie me iba a creer, que nadie se iba a parar». «Yo tampoco me creí capaz», confesó Jorge con la voz áspera. «Pero vi ese papel y luego la mochila y algo dentro se me torció». Daniela se quedó callada un momento, luego suspiró. «¿Tienes hijos?». Jorge soltó una risa amarga. «Tenía una niña, Ana Clara, murió hace muchos años. Tenía 6». El silencio se volvió más denso. Daniela lo miró con ternura. «Lo siento. Yo también. Desde entonces me subí al camión y no me bajé más». Los dos se quedaron viendo el camino, como si esperaran que el pasado apareciera por el retrovisor. «¿Crees que ese hombre, Mario, el cazador, nos esté siguiendo?» «No lo sé, pero si sospecha no va a dejarlo pasar. Ese cabrón tenía una mirada de las que no se te borran, fría, calculadora. ¿Qué vamos a hacer?». Jorge dudó. Sus nudillos apretaron el volante con más fuerza. «Lo primero es llevarte a un lugar seguro. Después, si puedo, denunciarlo, pero no en cualquier comisaría. Necesitamos una donde no estén coludidos. Y si no nos creen, entonces yo me encargo», dijo Jorge sin vacilar. Daniela lo miró. Había algo nuevo en su rostro. No era alivio, pero era lo más parecido a la esperanza que había sentido en días. «Gracias, Jorge. No sé por qué, pero contigo no tengo miedo». Él tragó saliva. Esas palabras lo golpearon donde más dolía, porque él sí tenía miedo. No por él, sino por ella. Porque ahora ya no era solo una chica que encontró en el monte. Ahora era una vida a la que había decidido no fallarle. «No me agradezcas todavía», dijo. «Esto no se ha acabado». Daniela asintió, volviendo a mirar por la ventana. La mula siguió su marcha. El motor rugía constante, pero el aire cargaba una tensión que no se quitaba ni bajando los vidrios. Cada kilómetro los alejaba de la casa abandonada, sí, pero también los acercaba a algo más grande, más oscuro. Y Jorge lo sabía, porque el miedo que ahora sentía no venía de la carretera, venía de esa sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no podía darse el lujo de fallar. El pueblito apareció tras una curva como un espejismo. Unas cuantas casas de ladrillo sin revocar, un par de tiendas abiertas y una gasolinera vieja con el toldo ladeado. Jorge disminuyó la velocidad y entró despacio, como quien no quiere despertar a los perros dormidos. La estación de servicio tenía solo una bomba oxidada y lenta. Al fondo, un changarro con lonas descoloridas ofrecía empanadas, refrescos calientes y sombra. No había más que un par de motocicletas estacionadas y un perro flaco rascándose con furia. Daniela, con gorra prestada y gafas oscuras, se mantuvo encorvada en el asiento del copiloto. Aún traía la cobija sobre los hombros. Jorge la miró antes de bajarse. «No salgas, ¿va? Si ves algo raro, te agachas y no te mueves». Ella asintió sin decir nada. Jorge llenó el tanque mientras su mirada recorría el lugar. No era la primera vez que paraba en pueblos así, donde todos conocen a todos y el que no es del rumbo siempre llama la atención. Pero hoy esa sensación era distinta, más pesada, como si el calor le hablara al oído. Pagó en efectivo y entró a la tiendita. Un viejito de sombrero le dio los buenos días con un acento arrastrado. Jorge pidió 2 empanadas y una botella de agua fría, lo más parecido a un lujo en ese rincón olvidado del mapa. «¿Andas pa'l norte?», preguntó el viejito mientras envolvía la comida.
Sí, de paso nomás. Tengan cuidado, dicen que por allá hay gente que desaparece. Jorge se le quedó viendo. No era la primera vez que lo escuchaba, pero cada que alguien lo decía, sentía que la cosa era más real. ¿Desde cuándo se oye eso? Desde hace años, pero últimamente ha pasado más seguido, sobre todo con mujeres que andan solas. El corazón de Jorge latió más fuerte. Guardó silencio, recibió las bolsas y salió. Al llegar a la mula, notó algo raro. Daniela seguía en el asiento, pero estaba pálida, con la mirada clavada en el retrovisor. ¿Qué pasó?, preguntó él abriendo la puerta. Ese hombre, el que estaba en la esquina, llevaba una chamarra negra y me miró, como si supiera quién soy. Jorge subió de inmediato, encendió el motor sin pensarlo 2 veces. Miró hacia donde Daniela señalaba, pero ya no había nadie. Solo una calle vacía y una cortina de polvo flotando en el aire. ¿Estás segura? No lo había visto antes, pero sentí lo mismo que sentí la primera vez, cuando el cazador me agarró. El motor rugió, Jorge apretó el volante y sacó el camión del pueblo sin mirar atrás. La comida quedó olvidada en el tablero. Nadie habló durante varios minutos. ¿Crees que nos haya seguido hasta aquí?, preguntó Daniela en voz baja. No lo sé, pero algo me dice que esto ya no es casualidad. Jorge miró por el retrovisor. Nada, pero el vacío detrás de ellos se sentía más lleno que nunca. Ese pueblito, con su apariencia tranquila y su polvo viejo, acababa de marcar un punto sin retorno, porque ahora no solo estaban huyendo, ahora sabían que alguien más estaba jugando este juego con ellos. La mula avanzaba por una ruta secundaria, de esas que no aparecen ni en el GPS. El calor pegaba fuerte, y el viento que entraba por las ventanillas apenas servía para mover el polvo. Daniela llevaba rato en silencio, con la vista en el celular que Jorge le había prestado. No tenía señal, pero había descargado varias notas viejas, capturas de pantalla que había encontrado en un foro donde mujeres compartían casos de desapariciones en zonas rurales. Jorge la observaba de reojo cada tanto. El ceño de ella estaba fruncido, los labios apretados, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. ¿Qué estás viendo?, preguntó él finalmente, sin despegar la mirada del camino. Noticias, algunas de hace más de 5 años, todas parecidas. Mujeres jóvenes, rutas vacías. Nadie las volvió a ver. En la mayoría no hubo testigos, solo desaparecieron. En las mismas zonas por donde andamos, exactamente, Montesanto, Quijingue, Tucano y más al norte también. Siempre rutas chicas, donde nadie molesta. Jorge sintió un nudo en el estómago. Le vino a la cabeza una plática que tuvo con otro camionero hace tiempo, uno que mencionó que a su sobrina nunca la encontraron, que desapareció en una parada para ir al baño, igualito que lo que le pasó a Daniela. Hace años, en una carga por Euclides da Cunha, conocí a un trailero que hablaba de eso, de una sobrina que iba con él. Se bajó un rato en la madrugada y ya no volvió. Nadie lo creyó. Dijeron que era su culpa por llevarla. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Daniela, girando hacia él. No me acuerdo, pero sí recuerdo que dijo algo de una cruz en la carretera, donde la buscó por días. Dijo que escuchó ruidos en el monte, pero nunca encontró nada. Daniela deslizó con el dedo por una de las notas, agrandó una foto. Esta era una imagen borrosa, sacada de un periódico local. Una mujer de sonrisa tímida con una gorra y camiseta blanca. Puede ser, no sé, la cara se me hace familiar. Daniela leyó en voz alta. Fernanda Oliveira, 24 años, desaparecida en 2017. Última vez vista en un paradero cerca de Euclides da Cunha. Su tío la acompañaba. Fue interrogado, pero no se encontraron pruebas. Jorge soltó un largo suspiro. Sí, es ella. Hay más. Mira esta otra, dijo Daniela mostrándole otra nota. Claudia Mota, 28 años, trabajadora rural, desaparecida rumbo a Ribeira do Pombal. Testigos dicen que subió a una moto con un hombre mayor.
Nunca se le volvió a ver. ¿Moto? Sí, una moto. Con luces tenues, dijeron. El hombre llevaba gorra. Jorge sintió el sudor resbalarle por la espalda. La pinche moto del Mario. El silencio se instaló de golpe entre los dos. El motor rugía. El monte pasaba como una película vieja, pero dentro de la cabina todo se había quedado quieto. Daniela bajó el celular. Lo abrazó contra el pecho. No es una leyenda, Jorge, es real y lleva años haciéndolo, desapareciendo mujeres como si fueran basura. Jorge no dijo nada. Miraba al frente, pero en la mente empezaba a unir todos los cabos. Las historias, las rutas, las advertencias entre camioneros, los rostros que iban desapareciendo en su memoria como hojas que el viento se lleva sin dejar rastro. Y por primera vez, desde que todo empezó, no solo sintió miedo, sintió rabia, una rabia densa, vieja, que no se cura con silencio. Este cabrón tiene nombre, cara y ahora tiene historia, dijo Jorge, y ya no vamos a quedarnos callados. Daniela lo miró y asintió, porque ahora ya no eran solo víctimas huyendo, eran testigos armados de verdad. Y eso, en este juego sucio, era lo más peligroso que podían ser. La tarde caía sin prisa cuando Jorge y Daniela entraron a una fonda de carretera en un pueblo más grande, buscando algo de comer y unos minutos de paz. La mula estaba estacionada cerca, visible desde la ventana. El lugar era modesto, con mesas de plástico y el olor a frijoles refritos flotando en el aire. Un viejo radio sonaba bajito con un bolero desgastado. ¿Quieres algo en especial?, preguntó Jorge mientras hojeaba el menú con más resignación que apetito. Lo que sea caliente y sin miedo, respondió Daniela intentando sonreír. Apenas el mesero se alejó, una sombra entró por la puerta y la sangre de Daniela se congeló. Estaba ahí, Mario, con la misma chamarra, la misma gorra, las mismas gafas oscuras. Caminó como si nada, con paso seguro, directo a la barra. Ni siquiera miró a su alrededor. Pero Daniela ya no podía respirar. Su mano temblaba bajo la mesa, apretando la servilleta como si fuera su única defensa. «Jorge», susurró, «es él». Jorge levantó la mirada y lo vio. El corazón se le fue al estómago. El hijo de la chingada había aparecido de nuevo, en el mismo lugar, a la misma hora, como si supiera exactamente dónde estaban. Mario pidió un café, y entonces giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para clavarle los ojos a Jorge, como si dijera, «Ya sé quién eres, ya sé qué traes». Jorge bajó la mirada. No podía arriesgarse a que Daniela saliera corriendo o que Mario hiciera una locura ahí mismo. Tenía que pensar. «Tranquila», le dijo sin mover los labios. «No hagas contacto visual, actúa normal». «¿Qué vamos a hacer?», respondió ella, casi sin aire. Jorge no contestó, su mente giraba rápido. No podía encararlo ahí. No sabían si Mario traía arma, si estaba solo, si ya había llamado a alguien más. Pero entonces Mario se levantó, dejó unas monedas sobre la barra y salió caminando, lento, como si no tuviera prisa, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Jorge dejó el dinero justo al lado del plato, agarró a Daniela del brazo y salieron. Cuando llegaron a la mula, Mario ya no estaba a la vista. «¿Crees que nos siga?», preguntó Daniela con la voz quebrada. «Estoy seguro». Jorge arrancó el camión y salió del pueblo como si el diablo les pisara los talones. El motor rugía, la cabina temblaba y cada curva era una excusa para mirar por los espejos. Pero no había rastro de la moto. No todavía. «Ese cabrón sabe algo», dijo Jorge entre dientes. «No fue casualidad. Nos está cazando, Daniela. A ti y ahora a mí». Daniela lo miró, los ojos brillosos, la respiración agitada. «Ya no podemos correr para siempre». «No», respondió Jorge con la mandíbula apretada. «Ya no se trata de huir». Se hizo un silencio denso en la cabina. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Jorge respiró hondo. La noche volvía a caer sobre ellos. «Vamos a sacarlo a la luz, a mostrarle al mundo quién es en realidad, pero para eso
Tenemos que atraparlo, jugarle su propio juego. Daniela lo miró en silencio, como si no supiera si tener miedo o fe. Y si no funciona, entonces al menos no vamos a quedarnos cruzados de brazos como todos los demás. La carretera se extendía como una cicatriz negra bajo la noche, pero algo había cambiado en Jorge. En su mirada ya no había solo cansancio, había fuego, una decisión. Y ahora la pregunta va para ti, que estás del otro lado escuchando esta historia. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Huirías sin mirar atrás? ¿O enfrentarías al monstruo sabiendo que puedes no salir vivo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto apenas comienza y la cacería ya tiene dos lados. La lluvia empezó como un susurro en el parabrisas, pero pronto se convirtió en un tambor implacable. Jorge manejaba con las luces bajas, atento a cada curva de la carretera secundaria. Era una ruta vieja, de esas que parecen olvidadas por el mapa, con baches como cráteres y ramas invadiendo el carril. ¿Seguro que vamos bien?, preguntó Daniela nerviosa, mirando la pantalla del celular sin señal. No sé si vamos bien, respondió Jorge, pero vamos lejos de donde él espera encontrarnos. La cabina olía a tierra mojada y a tensión. La lluvia lo hacía todo más borroso, más confuso. Jorge sabía que estaban ganando tiempo, pero no ventaja, si Mario lo seguía, y todo indicaba que sí. Tarde o temprano volvería a aparecer, y no tardó. En una curva cerrada, apenas iluminada por los faros, la vio. La moto negra, estacionada justo al borde del camino, sin luces. «Jorge, ya lo vi». Jorge frenó de golpe, el corazón le latía en los oídos. La lluvia golpeaba el parabrisas como una advertencia. ¿Y ahora? Jorge pensó rápido. No podía echarse en reversa, ni podía irse como si nada, y si Mario estaba cerca, no iba a dejarlos escapar fácil. Entonces vio algo moverse entre los árboles, una figura rápida, sombra humana. «¡Se viene!», gritó Daniela. Jorge apretó el volante, giró la dirección y sin pensarlo más, puso primera y aceleró directo hacia la moto. El camión rugió como una bestia. Las llantas patinaron un segundo, pero luego tomaron fuerza. Jorge embistió la moto sin frenar. El metal retumbó bajo la defensa como si hubiera pasado sobre un animal grande. ¡Bam! La moto voló hacia el monte. El impacto sacudió la cabina. Daniela gritó. Jorge mantuvo el control con dificultad, desviándose de vuelta a la carretera justo a tiempo para no salirse al barranco. Por los espejos, solo alcanzó a ver chispas y humo. «¿Lo viste?», preguntó Daniela sin aliento. «No, pero si estaba ahí, ya no va a seguirnos montado en esa chingadera». Daniela se agarró del tablero jadeando. Jorge volvió a acelerar, ahora con el corazón desbocado y la mente encendida como un faro. «Le pasaste encima, Jorge. No sé si a él, pero a la moto seguro». La carretera se volvía más angosta, con árboles cerrándose sobre ellos como si el monte también quisiera tragárselos. Jorge conducía como nunca antes, rápido, esquivando charcos, sintiendo cada curva como una batalla ganada. La lluvia seguía, pero su mente estaba más clara que nunca. Ya no había espacio para dudar. Ya no era solo una historia que contar, era su guerra. «¿Crees que se murió?», preguntó Daniela con la voz temblando. «Ese tipo no se muere fácil, pero sí lo hicimos pensar. Y eso nos da tiempo». ¿Tiempo para qué? Para exponerlo, o para prepararnos para lo que venga. Daniela lo miró con los ojos brillando. «Nunca nadie me defendió así». Jorge apretó los labios. No contestó, pero esas palabras le dolieron y al mismo tiempo lo hicieron sentir vivo, porque tal vez por primera vez desde que perdió a su hija, estaba haciendo algo que sí podía cambiar una vida. Kilómetros después, ya lejos del punto del impacto, Jorge encontró una vieja cochera techada al lado de un terreno baldío. Metió la mula ahí, apagó el motor y se quedó en silencio. Solo se escuchaban las gotas golpear el techo de lámina. Daniela exhaló despacio. Estaba temblando.
Jorge sacó una cobija del compartimento trasero y se la puso sobre los hombros. Vamos a quedarnos aquí unas horas, hasta que pare de llover, y luego decidimos qué hacer. Daniela lo miró con una mezcla de miedo, respeto y algo más difícil de nombrar. ¿Y si regresa? Entonces que regrese. Esta vez no vamos a correr. Jorge abrió la guantera y sacó un viejo revólver oxidado. Lo revisó, lo cargó con manos firmes. No quiero usar esto, pero si lo tengo que hacer, no me voy a temblar. La lluvia continuaba, implacable. Y en ese rincón oscuro del mundo, un hombre y una mujer se preparaban para una pelea que ya no era solo por sobrevivir. Era por justicia, por todas las que ya no estaban, y por todos los que nunca se atrevieron a hacer lo que Jorge estaba por hacer. El sol apenas empezaba a levantarse cuando Jorge sacó la mula del escondite improvisado. La lluvia había cedido, pero el aire seguía cargado de humedad y tensión. El parabrisas estaba cubierto de barro seco y los neumáticos ya no tenían buen agarre. Aún así, había que moverse. «Vamos a tomar la ruta vieja», dijo Jorge, apuntando hacia una desviación sin letrero, sin pavimento y sin garantías. Daniela, aún con los ojos hinchados de cansancio, asintió sin discutir. Habían dormido apenas una hora entre sobresaltos y ruidos extraños. «¿Sabes a dónde lleva?», preguntó ella. «No, pero eso es lo mejor ahora. Si nosotros no sabemos, él tampoco». El camino era estrecho, bordeado de matorrales y árboles bajos. Los charcos cubrían la tierra rojiza y salpicaban los espejos a cada metro. Era el tipo de camino que nadie tomaba, a menos que no le quedara de otra. «¿Crees que sobrevivió al golpe?», preguntó Daniela de pronto. Jorge no respondió de inmediato. Miraba fijo el camino, sus manos apretadas al volante. Si alguien puede levantarse después de eso, es él. Daniela tragó saliva. «Necesito contarte algo que recordé anoche. Cuando estuve en esa casa, él hablaba solo a veces, como si platicara con alguien que no estaba. Mencionó un nombre, Patricia. Lo repetía mucho, como si le hablara a ella». Jorge giró levemente la cabeza. «¿Patricia?». «Sí, y también dijo algo como, ellas no entienden, Patricia, pero tú sí me entiendes». Jorge frunció el ceño. Ese nombre no le sonaba por sí solo, pero su instinto le decía que no era cualquier cosa. «¿Crees que haya sido una víctima?». «No lo sé. Tal vez era alguien que conocía, o alguien que perdió. ¿Y si es la razón por la que hace esto?». Daniela se quedó en silencio, luego asintió despacio. «Podría ser». También mencionó algo sobre limpiar lo que otros ensucian, como si estuviera convencido de que hacía algo correcto. Jorge sintió un escalofrío. Las palabras de Daniela no eran solo recuerdos, eran piezas del rompecabezas. «Esa mente está torcida, Dani, muy torcida». Kilómetros adelante, en medio de la nada, encontraron una parada vieja con un toldo oxidado y una mesa rota. Jorge detuvo el camión. Necesitaban revisar el motor que empezaba a quejarse. Daniela bajó a estirar las piernas y mientras caminaba entre la maleza, vio algo clavado en un árbol. Un clavo con un listón azul deshilachado y justo debajo una cruz marcada a cuchillo en la corteza. «¡Jorge! Ven a ver esto». Jorge se acercó. Tocó la cruz con los dedos. No era reciente. «¿Qué crees que sea?». «No sé, pero esto no lo deja cualquiera». Daniela se arrodilló y empezó a revisar el suelo alrededor. En un rincón, medio cubierto por hojas, encontró un arete oxidado. Esto era de mujer. Jorge la miró, su mente girando a 1000 por hora. Él ha estado aquí, y no una vez. Vuelve a estos lugares. Tal vez son parte de su patrón. Daniela respiraba rápido, como si al fin estuviera viendo lo que antes no podía entender. Tal vez cada cruz es alguien, una que ya no volvió. De vuelta en la cabina, Jorge encendió el motor otra vez. Ya no podían negar lo que sabían. Mario no era un improvisado, era metódico, ritualista. Tenía un sistema, un motivo, y lo más probable era que Patricia fuera el origen de todo. «¿Qué hacemos con esta información?»,
preguntó Daniela mirando al frente. La usamos. Buscamos a esa Patricia. Buscamos su historia. Tiene que haber algo en registros viejos, en notas de hace años. Si la encontramos, tal vez entendamos qué lo llevó a esto. Y con eso lo podemos joder. Daniela lo miró, seria. ¿Y si no hay tiempo? ¿Y si nos encuentra antes? Jorge sostuvo su mirada. Entonces le vamos a demostrar que esta vez eligió mal, porque no somos las víctimas que está acostumbrado a cazar. El camino seguía torcido, lleno de curvas inciertas. Pero por primera vez, Jorge y Daniela sabían lo que buscaban, y lo que era aún más importante, sabían por qué no podían detenerse. La noche volvió a caer como una losa sobre la carretera. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas que amenazaban con más lluvia, pero por ahora, el viento seco era lo único que cruzaba la ruta. Jorge divisó un par de luces amarillas titilando a lo lejos, como el faro de un barco viejo. «Ahí», dijo, señalando con la cabeza. Era una gasolinera de las que uno pensaría que ya no existen. Una tienda de abarrotes pegada a una estación de servicio sin marcas, con un baño que parecía sacado de otra década. Había un solo auto estacionado, oxidado, con la defensa colgando. A esa hora ya nadie cargaba gasolina, nadie excepto ellos. Jorge estacionó la mula a un costado, donde las sombras los protegieran de ojos curiosos. Daniela no dijo nada. Solo miraba por la ventana, con la mirada gastada de tanto cargar con miedo. «Bájate un rato. Necesitas comer algo caliente y cambiarte esa ropa». Ella asintió, sin discutir. Estaba demasiado agotada para llevar la contraria. La señora del mini súper los atendió con una amabilidad fría, de esas que vienen más de la costumbre que del corazón. Jorge compró un par de sopas instantáneas, pan, café, y pidió prestado el microondas del mostrador. «¿No hay un hotelito por aquí?», preguntó él mientras pagaba. «Hay una pensión cruzando la vía, pero no tiene agua caliente ni llave en los cuartos. No sé si le convenga», respondió la mujer sin levantar la vista del cambio. Jorge lo pensó 2 segundos. «No, gracias. Vamos a quedarnos aquí». Volvió al camión con las sopas humeantes y una bolsa con ropa vieja suya que había encontrado en el compartimento trasero. Daniela se cambió en el baño de empleados. Cuando regresó, traía una camiseta amplia, un pantalón deportivo y el cabello húmedo. Se veía más joven, más frágil, pero también más real. Comieron en silencio. El vapor del caldo les calentaba las manos. El único sonido era el zumbido del refrigerador de bebidas detrás del mostrador y el canto ocasional de un grillo despistado. «¿Te molesta si te pregunto algo?», dijo Daniela, rompiendo el silencio. «Tú dime, ¿por qué confías en mí?». Jorge la miró. No respondió enseguida. «No es que confíe ciegamente, pero no he visto miedo fingido. Lo que viviste no se puede inventar». Daniela bajó la mirada. «He pensado que tal vez tú también estás huyendo de algo, no solo de Mario». Jorge soltó una risa seca. «Tal vez sí, tal vez llevo años huyendo de mí mismo. ¿Y ahora? Ahora ya no. Me harté de correr, de vivir con los ojos cerrados, fingiendo que la carretera me lo da todo cuando en realidad me lo quitó». Daniela lo observó con atención, como si estuviera viendo más allá del hombre de voz ronca y mirada dura. «Yo tampoco confío fácil, pero cuando me quitaste esas cuerdas, supe que no ibas a dejarme ahí. No iba a dejarte ahí porque me hubiera arrepentido el resto de mi vida». El silencio volvió, pero esta vez fue diferente, más liviano, más humano. Antes de dormir, Jorge revisó el camión, echó candado por dentro y colocó un cuchillo bajo el asiento junto al revólver. Daniela se acomodó en el asiento del copiloto, envuelta en una cobija. «¿Te puedo hacer una última pregunta?». «Dale. ¿Te quedarías si esto se complica más?». Jorge no titubeó. «Ya me quedé, Daniela. No hay vuelta atrás». Ella cerró los ojos con una expresión de paz que no se le había visto en días.
Jorge apagó las luces del interior y se recargó en el respaldo. Afuera, la gasolinera permanecía en penumbra, pero en esa cabina, dos desconocidos habían dejado de serlo. No eran familia, no eran amigos, eran algo más raro, dos personas heridas que decidieron confiar en medio de la tormenta. Y aunque la noche estaba lejos de ser segura, por primera vez podían cerrar los ojos sin sentir que todo se acabaría al abrirlos. La madrugada tenía esa calma engañosa que parece proteger, pero en realidad esconde. Jorge, sentado al volante con el celular en mano, miraba la pantalla iluminada por el brillo débil del poste de la gasolinera. Afuera, todo estaba quieto. Daniela dormía enroscada en el asiento de copiloto, respirando despacio. Deslizó los contactos hasta que lo encontró. Mauro, el Colorado, un viejo colega de carretera, camionero veterano y con conexiones en los pueblos donde nadie escucha, pero todos saben. Marcó. El corazón le latía en el cuello. «¿Bueno?», respondió una voz ronca y áspera del otro lado. «Soy yo, Jorge Lima». «¿Brocador? Chingao, pensé que ya te habías muerto. ¿Dónde andas? Necesito un paro, Mauro, y no es una bronca cualquiera». El silencio al otro lado se cargó de atención. «Habla». Jorge habló durante casi 5 minutos sin pausa. Le contó sobre la nota, sobre Daniela, sobre Mario, sobre la moto destrozada y las cruces en los árboles. Mauro no lo interrumpió ni una sola vez. Solo se escuchaba el eco del otro lado de la línea. «¿Y la morra sigue contigo?» «Sí, está dormida, está viva de milagro». «¿Tienes pruebas?» «Solo su palabra y la pinche mirada de ese cabrón que no se me va de la cabeza». Mauro bufó. «No va a ser fácil. La policía rural en estos rumbos está vendida o asustada, pero conozco a alguien en la comandancia de Jeremoabo. Es joven, no está quemado. Tal vez escuche. ¿Tú crees?» «No sé si crea, pero al menos no va a tirarte de loco al primer minuto». «Mauro, si esto sale mal, me pueden echar la culpa a mí. Ando cargando con una mujer lastimada, sin papeles, sin respaldo. Y si no haces nada, van a seguir apareciendo cruces nuevas. Tú decides, brocador». Jorge cerró los ojos. Sabía que tenía razón. A las 5 de la mañana, aún con el cielo negro, Jorge marcó al número que Mauro le pasó. El oficial se llamaba Juan Reis. Un tipo que apenas llevaba 3 años en servicio, pero que ya sabía que en esas tierras no todo lo que huele mal se ve. «¿Me dice que fue testigo de un intento de secuestro?», preguntó el oficial con voz clara, sin sueño. «No, oficial. Le estoy diciendo que ella escapó de un depredador, que el cabrón la tuvo atada por días, que la vi con mis propios ojos, que el tipo se hace pasar por expolicía, patrulla en moto, usa una chamarra negra y tiene una cicatriz larga en el cuello». Juan guardó silencio un par de segundos. «Necesito hablar con la muchacha. Está dormida. No ha comido bien en días. Está traumada. ¿Puede venir a la comisaría?» «No, si nos ven llegar ahí, ese cabrón puede estar esperándonos. Necesito que usted venga. Solo y sin luces». Juan volvió a guardar silencio. Jorge sintió que estaba perdiendo la oportunidad. «Oficial, si no me cree, diga la verdad y nos vamos de aquí sin molestar. Pero si cree que vale la pena escucharla, venga. Ella puede dar nombres, detalles, incluso cosas que conectan casos viejos». «¿Dónde están?». Jorge exhaló, como si soltara un costal de piedra. «En la gasolinera vieja de Barranco Largo. Estaremos ahí hasta que salga el sol». Colgó. Miró a Daniela, que ya estaba despierta observándolo en silencio. «¿Y bien? Tal vez venga alguien, tal vez no, pero hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Crees que nos crean?». «No lo sé, pero si no nos creen, vamos a buscar a alguien que sí lo haga, aunque nos tome toda la pinche ruta». Daniela se sentó despacio, abrazándose las rodillas. Sus ojos ya no estaban llenos de terror, ahora estaban cargados de fuerza.
No me importa si me tengo que parar frente a un juzgado con este pantalón viejo y sin pruebas, pero no voy a callarme. Entonces ya ganaste la mitad, dijo Jorge. Afuera el cielo empezaba a clarear, con una línea azul rompiendo la negrura. Una patrulla podía venir o no, un oficial podía creerles o no, pero lo que ya no cambiaría era eso que ambos sabían con certeza. La verdad ya no estaba sola, y eso, en ese mundo de sombras, era el principio del fin para quien siempre creyó que podía cazar sin ser visto. El sol apenas asomaba sobre las lomas cuando la patrulla llegó a la gasolinera de Barranco Largo. Solo venía una unidad, sin sirena, con los vidrios arriba. João Reis, el joven oficial que había hablado con Jorge, bajó del asiento del conductor con el uniforme arrugado y cara de que no había dormido. Jorge y Daniela salieron del camión en silencio. «¿Ella es Daniela?», preguntó João, directo, sin rodeos. «Sí», respondió Jorge. João la observó con respeto, no como quien duda, sino como quien quiere entender. «Vamos a hacer lo posible, pero necesitan confiar en mí». Una hora después, en la comandancia rural de Jeremoabo, Mario fue localizado y detenido. No se resistió, sonrió, como si le diera igual. «¿De qué me acusan ahora? De andar en moto sin placa», dijo al entrar esposado. Jorge lo miró a través de la ventana del pasillo. Mario no se veía preocupado, se veía confiado, cínico, como si supiera que al final volvería a patrullar libre. «Ese cabrón no se quiebra fácil», dijo Jorge entre dientes. «Pues habrá que darle razones», respondió João. Daniela fue llevada a una sala con una carpeta llena de fotografías. João explicó que en los últimos 5 años se habían documentado varias denuncias de desapariciones en la región, pero que nunca se había podido vincular directamente a un sospechoso. Algunos objetos encontrados en operativos, mochilas, prendas, accesorios, estaban en archivo. «No te vamos a presionar, pero si reconoces algo, dilo con certeza», le dijo el oficial. Daniela pasó hoja por hoja, sus manos temblaban un poco. Primero, nada. Luego, una imagen de una pulsera de hilo rojo con cuentas azules. «Esa», susurró, «esa se la vi puesta a una chica. Una noche, cuando él me encerró, alguien más estaba en otro cuarto. La escuché llorar. Le pregunté su nombre, pero nunca contestó. Solo la vi por una rendija. Llevaba eso». João marcó la foto. Siguió mostrando más. Daniela pasó por una cadena, por una mochila rota, hasta que se detuvo. Esa mochila era de ella. También llevaba una libreta con dibujos. Yo la vi. ¿Estás segura? Sí, absolutamente. João cerró la carpeta. Su cara era otra. Ya no era solo un policía novato, ahora tenía una conexión, tenía una testigo. Mientras tanto, Mario seguía callado. No pidió abogado, no gritó. Solo negaba todo con una calma que rayaba en el desprecio. «Yo no secuestré a nadie», dijo frente al oficial. «Esos objetos los recogí, los encontré tirados. No hay nada que me ligue a esas mujeres». João lo escuchaba, pero no anotaba. No necesitaba escucharlo. Lo que necesitaba era tiempo. Tiempo para organizar todo, para blindar a Daniela, para proteger a Jorge. En el pasillo, Jorge se topó cara a cara con el detenido, escoltado por 2 oficiales. Mario lo miró fijo, con una mueca que parecía una sonrisa torcida. «¿Te sientes héroe ahora, Lima?» «No», respondió Jorge sin parpadear. «Me siento harto de tipos como tú». Mario se rió. Un sonido bajo, áspero. «Esto no se acaba aquí». Esa misma tarde, João compartió parte de la información con sus superiores. Había pruebas circunstanciales, sí, pero también había una sobreviviente dispuesta a declarar, una lista de desapariciones con patrones similares y un sospechoso con demasiadas coincidencias encima. «No lo van a soltar fácil», dijo João a Jorge. «Pero no lo subestimes, tiene conexiones, lo conocen, lo respetan en pueblos donde nadie se atreve a señalarlo». Daniela estaba sentada tomando un té caliente con la vista fija en una pared.
¿Y si no alcanza? ¿Y si lo sueltan? No va a ser tan fácil, le dijo Jorge. Ya no estás sola. Y él ya no tiene el mismo silencio de antes. Daniela asintió. Tenía miedo. Claro que sí. Pero también algo nuevo. Algo que ardía más que el miedo. Rabia. Ganas de hablar. De quemar todo lo que ese hombre construyó en las sombras. Y en ese momento, en esa comisaría pequeña y sin lujos, se encendió una chispa. Una verdad que ya no se iba a apagar. Porque alguien, por fin, se había atrevido a decir los nombres de las que ya no podían hablar. Y eso iba a prender fuego en más de un lugar. La noche caía lenta sobre el patio trasero de la comandancia. El calor empezaba a ceder y un viento tibio se colaba entre los árboles. Jorge estaba sentado en una banca de cemento, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. La mula descansaba estacionada frente al portón, silenciosa, como si también necesitara un respiro. Daniela salió con 2 cafés en vasos de unicel. Se acercó sin decir nada y le pasó uno. «Gracias», dijo Jorge apenas audible. «¿No puedes dormir?» Jorge negó con la cabeza. Se hizo un silencio de esos que no incomodan, sino que preparan el terreno para algo importante. «¿Te puedo preguntar algo personal?», dijo Daniela, con voz suave. «Ya sabes que sí». «¿Quién era Ana Clara?» Jorge tragó saliva. Sintió cómo el pecho se le apretaba. Tardó en responder. «Mi hija. Tenía 6 años. Era la luz de su madre y mía también». Daniela no dijo nada, solo lo miraba, dándole espacio. «La perdimos en un accidente. Veníamos de un viaje. Yo iba manejando. Me confié, me distraje. Y cuando volteé, ya era tarde». Su voz se quebró. Por primera vez desde que todo esto comenzó, las palabras salían cargadas de dolor crudo, sin filtro, sin orgullo. Mi esposa no volvió a ser la misma. Aguantó 2 años y se fue. Dijo que no podía seguir viendo mi cara todos los días. Daniela bajó la mirada, sintiendo cómo esas palabras la tocaban en lo más profundo. «Yo también me fui, pero me fui al camino. Me refugié en el motor, en la cabina, en no pensar». «Jorge», dijo Daniela acercándose, «tú no mataste a tu hija. Fue un accidente. Yo era el adulto, era mi responsabilidad, y fallé». «No, fallar es mirar a otro lado cuando alguien está en peligro. Fallar es lo que hizo Mario. Lo tuyo fue dolor, pero también fue amor». Él la miró por fin, con los ojos vidriosos. Daniela estiró una mano y la puso sobre el hombro de él. «No cargues solo con eso, Jorge, ya no». El silencio volvió, pero esta vez venía cargado de alivio. De algo que se abría paso como el primer rayo de sol tras una noche larga. Jorge dejó el café sobre la banca, se frotó la cara con las 2 manos. Al levantar la vista, tenía otra expresión, más blanda, más humana. «Gracias, Daniela. Tú me salvaste la vida. Déjame ayudarte a salvar la tuya también». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Jorge y Daniela hicieron algo que pocos se atreven. Compartieron sus heridas sin esconderlas. Daniela le habló de su infancia, de una madre que trabajaba de sol a sol para sacarla adelante. De su miedo a desaparecer sin que nadie notara su ausencia, de lo que sintió encerrada esperando la muerte cada noche. «Lo más feo no era el miedo a que me matara», dijo. «Era pensar que nadie me iba a buscar, que nadie iba a decir mi nombre con rabia, con amor, como tú lo haces con Ana Clara». Jorge apretó los labios, cerró los ojos. «Yo no te salvé por compasión. Lo hice porque no soportaría ver otra cruz en la carretera». Daniela sonrió. «Entonces, vamos a asegurarnos de que la próxima vez que alguien desaparezca, el mundo se entere. Y si no lo logramos, entonces que al menos se queden con el ruido que hicimos». Antes de volver a dormir, Daniela se detuvo en la puerta del camión. «¿Sabes? A veces pienso que cuando uno está roto, solo puede confiar en alguien que también lo esté». Jorge la miró con una paz extraña en el rostro. «Y tal vez por eso nos encontramos tú y yo en esa carretera.
Daniela subió a la cabina. Jorge la siguió. Se recostaron en silencio, cada uno en su asiento. Esa noche no hubo pesadillas, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque el dolor ya no estaba solo. Y cuando el amanecer los alcanzó, por primera vez en años, Jorge no sintió la necesidad de arrancar el motor y huir. Por fin había encontrado un lugar donde detenerse, aunque fuera por unas horas, aunque fuera solo para sanar. El calor de la mañana caía con violencia sobre la finca abandonada en las afueras de Cícero Dantas. Un operativo encabezado por Juan Reis y apoyado por policías rurales llegó tras recibir una denuncia anónima. La ubicación exacta la había dado alguien más, alguien que conocía bien el terreno. Daniela, desde una camioneta oficial, observaba con los ojos fijos. Jorge estaba junto a ella, callado, tenso. Un helicóptero de prensa empezaba a dar vueltas arriba y varias patrullas resguardaban la entrada. «Aquí es», dijo Daniela casi en un susurro. «Aquí me encerró, y aquí escuché llorar a otras». João asintió con respeto. Había armado todo sin llamar mucho la atención, pero ya era imposible contener la marea. Los uniformados entraron en fila, machetes en mano, moviendo ramas, abriendo paso. No tardaron mucho. A los 20 minutos, uno de los oficiales salió pálido, con un gesto urgente. «Encontramos restos, señor. Humanos». Daniela se llevó una mano al pecho. Jorge la sostuvo sin decir nada. Junto a los restos, parcialmente enterrados entre escombros, se hallaron piezas de ropa, un zapato de mujer, una mochila descompuesta y una libreta con dibujos mojados pero aún visibles. Daniela la reconoció al instante. Era la misma que había visto en la mochila de la chica de la pulsera roja. «Ella estuvo aquí», dijo con la voz quebrada. «Ella me habló, y después ya no». Las fotos empezaron a circular. Las autoridades intentaban contener la información, pero en horas los medios ya tenían la historia. Finca del horror. Camionero denuncia red de desapariciones. Joven sobrevive a secuestro en el Sertão. Jorge y Daniela fueron trasladados a un lugar seguro. Juan los acompañaba como escudo y testigo, pero el ambiente ya era otro. La calma había muerto. En cuestión de horas, los noticieros nacionales empezaron a cubrir el caso. Entrevistas a madres de otras víctimas, expertos en criminología, reportajes antiguos desempolvados. El nombre de Mario apareció entre sombras, sin confirmación oficial, pero ya no podía esconderse. En la comisaría, Daniela fue llamada para declarar de nuevo, ahora ante una delegada regional. «Has sido muy valiente», le dijo la mujer, una señora de voz firme, «y lo que estás haciendo va a cambiar vidas». Daniela respiró hondo. «No quiero fama, solo quiero justicia, por ellas, por todas. Lo vas a tener, y ya no estás sola». Esa misma tarde, una madre reconoció uno de los objetos encontrados en la finca como perteneciente a su hija desaparecida en 2018. El rompecabezas tomaba forma. Y con cada pieza el silencio que Mario había tejido durante años se rompía. Jorge no hablaba mucho, pero su rostro decía todo. Estaba cansado, sí, pero también orgulloso, enfurecido y por primera vez completo. En un momento de respiro, se encerró en el baño de la estación donde lo mantenían protegido y se miró al espejo. Las arrugas, la barba crecida, los ojos pesados. Pero al fondo en esa mirada había algo nuevo, un reflejo que ya no se sentía vacío. Recordó a Ana Clara, a su esposa, a las promesas rotas, y luego pensó en Daniela, de pie, contando su historia sin quebrarse. «Si estás viendo esto, mi niña», susurró con la voz temblando, «tu papá hizo algo bueno, por fin». Cuando salió, Daniela estaba sentada esperándolo. Le entregaron un periódico recién impreso, en portada su rostro, con la palabra «sobreviviente» en letras grandes. Ella lo miró. «Esto no termina aquí, ¿verdad?». Jorge negó con la cabeza. «No, pero ahora el miedo cambió de bando. Y eso
En la ruta de los que ya no tienen nada que perder, era el principio de algo más grande que ellos. Era el principio de la verdad. La casa estaba al fondo de una calle sin pavimento, con árboles frondosos que daban sombra al porche. Jorge estacionó la mula frente al portón, apagó el motor y se quedó ahí, mirando el timón unos segundos. Afuera, Daniela bajó con su mochila al hombro y una sonrisa tímida en el rostro. Su madre salió a recibirla, una mujer de rostro fuerte, con ojos cansados pero cálidos. Abrazó a su hija con una intensidad que contuvo años de miedo. Jorge se bajó sin apuro, los dejó tener su momento. Cuando Daniela volvió hacia él, había algo distinto en su cara, tranquilidad, pero no de esas que vienen cuando todo termina, sino la que llega cuando uno decide comenzar de nuevo. «No sé cómo agradecerte esto», le dijo ella. «No tienes que hacerlo. Lo que hiciste tú vale más que cualquier gracias. Me inscribí en un curso de trabajo social. Quiero ayudar a otras mujeres como tú me ayudaste a mí». Jorge sonrió. No fue una sonrisa grande, pero sí honesta, de esas que pesan menos que el silencio. «Vas a ser buena en eso, Daniela, porque sabes mirar donde los demás no ven nada». Ella se acercó y le dio un abrazo fuerte, de esos que aprietan la piel y abren el corazón. «Cuídate en la carretera, ¿va? Ahora manejo más despacio», dijo Jorge, medio en broma, medio en serio. La mula volvió a rugir en cuanto arrancó. Jorge tomó la carretera sin GPS, sin reloj, sin apuro. La ruta se extendía tranquila, sin amenazas. Por primera vez en mucho tiempo, el motor no le sonaba como escape, sino como compañía. Pasó por pueblos chicos, saludó a uno que otro trailero en sentido contrario, bajó el volumen de la radio y subió el de sus propios pensamientos. En una parada para tomar café, alguien lo reconoció. «¿Tú eres el que ayudó a la morra esa, la del caso en la tele?» Jorge levantó la vista. «Yo nomás hice lo que cualquiera debería hacer». «Pues no todos lo hacen, compa. Mis respetos». Jorge asintió. Ya no buscaba que lo recordaran, pero que la historia de Daniela siguiera viva, eso sí le importaba. En una curva larga, mientras el atardecer pintaba la carretera de naranja, Jorge pensó en Ana Clara. Cerró los ojos un instante mientras manejaba recto, con el corazón más blando que de costumbre. «¿Viste eso, hija? Ayudamos a alguien esta vez». No necesitó respuesta. El silencio ya no pesaba, porque ahora ese silencio no venía de la culpa, venía de la paz. En el descanso de un paradero, Jorge bajó de la mula y se sentó en el borde de un andén de carga. Sacó una libreta pequeña de su mochila, la misma que Daniela le había regalado antes de despedirse. «Escribe lo que veas, lo que sientas, no dejes que la historia muera contigo», decía la primera página, escrita con su letra. Jorge tomó un bolígrafo y por primera vez en años escribió: «Me llamo Jorge Lima. Algunos me dicen brocador». Y esta es la historia de cuando dejé de manejar para huir y empecé a manejar para no callar. La carretera lo esperaba, y esta vez no iba solo. Llevaba consigo todas las voces que el silencio había querido enterrar. El paradero estaba lleno. Era una noche templada, y la fila de mulas estacionadas formaba una especie de columna metálica que dormía a un lado de la carretera. Dentro de la pequeña fonda, el aire olía a chorizo frito, pan recién tostado y café recalentado. Una mesa larga, 4 camioneros, risas entre bocados y quejas sobre las condiciones de los caminos. Jorge Brocador Lima estaba ahí, sentado como uno más, con los brazos cruzados y la mirada atenta. «A ver, Brocador, tú que andas tanto por el norte, ¿es cierto lo del cazador ese?», preguntó uno de los más jóvenes, con gorra ajustada y ojos brillosos de curiosidad. Las risas bajaron, alguien chifló, otro se acomodó más cerca. Jorge tomó un sorbo del café, miró al muchacho, luego al resto. «¿Quieren saber si es cierto?». «Pues sí, es cierto». El silencio se apoderó de la mesa. Nadie masticaba, nadie bromeaba.
Jorge dejó la taza en la mesa, se reclinó un poco y soltó la historia. No con grandilocuencia, no como quien busca aplausos. La contó como se cuentan las cosas que pesan, despacio, claro, con pausas donde duele. Habló de la nota con sangre, de la mochila, de la casa en el monte, de Mario y su moto, de las noches sin dormir, del golpe, de la finca, de las cruces sin nombre. Cuando habló de Daniela, lo hizo con respeto, como si fuera una hermana, como si hablara por ella. Esa morra se mantuvo viva porque decidió no rendirse, dijo, y yo me mantuve despierto porque por fin entendí que uno no solo maneja carga, también carga historias. Uno de los camioneros tragó saliva, otro se quitó la gorra. El más joven lo veía como si le estuviera contando una leyenda, pero sin fantasía. ¿Y el tipo?, preguntó. ¿Está preso? Está detenido. Pero no es lo mismo que encerrado. No sabemos si va a salir, pero ya no puede esconderse. Otro chofer, uno más viejo, de pelo blanco y manos manchadas de grasa, habló por primera vez. Mi sobrina desapareció hace 4 años. La última vez que la vieron fue subiendo a una moto cerca de Tucano. Nadie me creyó. Me dijeron que seguro se fue con alguien, que era una loquita. Jorge lo miró a los ojos. Tal vez era la misma moto. El hombre asintió bajando la vista. Las palabras no le salían, pero los ojos decían todo. Por eso hay que hablar, siguió Jorge. Porque allá afuera hay más como él, y si nosotros que vivimos en la ruta no decimos lo que vemos, entonces no somos parte del camino, somos parte del problema. Un silencio respetuoso cubrió la mesa. No era miedo, era reflexión. Jorge se paró, estiró los brazos como si se sacudiera el peso de cada palabra recién dicha. Muchos manejamos creyendo que la carretera es solo asfalto y gasolina, pero no, compas. La ruta cambia a quien se atreve a mirar más allá del volante. Guardó silencio unos segundos y luego, con un gesto tranquilo, tomó su taza y caminó hacia la barra a rellenarla. Nadie habló por un momento. Y luego, uno a uno, los camioneros empezaron a compartir historias, rumores, recuerdos. No todos eran iguales, pero algo se había encendido. Porque cuando uno se atreve a contar la verdad, otros se atreven a no callarla. Y así, mientras la noche seguía cayendo sobre el parabrisas de cada uno, Jorge volvió a su mula, no como el hombre que huía del pasado, sino como el que por fin había decidido llevarlo con dignidad. Y con la ruta por delante, el motor encendido y el corazón más liviano, volvió al camino. Esta vez, sabiendo quién era. Al final del camino, Jorge comprendió algo que pocos se atreven a ver. La verdadera carga no siempre está en la mula ni en la carretera. Está en el valor de enfrentar lo que otros callan, en mirar más allá del volante y hacer lo correcto aunque duela. Cada historia que encontramos, cada voz que escuchamos, tiene el poder de cambiar vidas, de encender conciencias y de recordarnos que la valentía no siempre se mide en golpes o carreras, sino en la capacidad de no mirar hacia otro lado. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar o estremecer, te invito a dejar tu comentario, compartir tu opinión con la comunidad y dar like para que más personas puedan vivir esta experiencia con nosotros. Cada gesto de apoyo ayuda a que estas historias sigan viendo la luz y que más personas comprendan que nadie debería estar solo en el camino. Y si quieres recibir más relatos intensos, emocionantes y cargados de humanidad como este, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic. Es un compromiso con las historias que importan, con las vidas que inspiran y con la aventura de mirar siempre más allá del volante.